¿Sabía usted que nuestros uniformados chilenos no tienen los mismos derechos que el resto de las personas cuando son juzgados penalmente en una causa de derechos humanos? La realidad es que todos y cada uno de los miembros en retiro de las Fuerzas Armadas que han sido juzgados o que están siendo juzgados en una causa de derechos humanos por hechos que ocurrieron entre 1973 y el año 2000 no tienen derecho a contar con un abogado para que los acompañe cuando ellos declaran ante un juez. Esta situación absolutamente anómala, absolutamente injusta, contrasta con lo que pasa con el resto de los ciudadanos que son acusados o son investigados de cometer delitos. Hoy día, una persona, un delincuente que realiza una encerrona, sí cuenta con un abogado cuando declara ante un fiscal. Hoy día, un delincuente que comete un portonazo, que asalta una casa, que roba una casa con fuerza, le pega a los dueños de casa o los mata, sí cuenta con un abogado si es que tiene que declarar ante un juez de garantía o ante alguna policía o fiscal. Incluso un miembro del crimen organizado, sea de los pulpos o de los gallegos, que comete un acto deleznable o un homicidio, sí tiene derecho a contar con un abogado cuando se le toma declaración. Pero, por otro lado, a los miembros en retiro de las Fuerzas Armadas, de la Armada, de la Fuerza Aérea, del Ejército, de Carabineros o de Gendarmería, que son investigados en causas de derechos humanos en la época que ya les comenté, no pueden asistir con un abogado cuando los cita el juez a declarar por primera vez en un juicio. Personas que durante 30 o 40 años han tenido una conducta intachable en nuestra sociedad. Personas que pagan sus impuestos, personas que cumplen con cada uno de los derechos y obligaciones que les impone la sociedad. Personas que en su hoja de vida no han tenido siquiera una infracción de tránsito. Ejemplos en algunos casos de virtud social. Bueno, esas personas no tienen los derechos más fundamentales reconocidos al resto de las personas. Estos derechos son reconocidos en la norma que regula la forma de investigar a todas las personas en materia penal, el Código Procesal Penal. El Código Procesal Penal, en su artículo 8, nos señala que todas las personas investigadas penalmente tienen derecho a ser defendidos por un letrado desde la primera actuación del procedimiento. El artículo 93 del Código Procesal Penal también señala que las personas investigadas penalmente, todas, tienen derecho a ser asistidos por un abogado desde los actos iniciales de la investigación penal en su contra. Pero esas normas tan favorables que rigen a todas las personas en la misma situación no se aplican a los uniformados en retiro de las Fuerzas Armadas en causas de derechos humanos. ¿Qué se les aplica entonces? Se les aplica el Código de Procedimiento Penal del año 1900 y tanto. Código que está derogado desde el año 2000 y año 2005 respectivamente por el Código Procesal Penal, en donde no se les reconocía ningún derecho y menos un derecho a estar con el abogado presente cuando declaran. Esta es abiertamente una discriminación que no tiene justificación. Nada justifica transgredir los derechos humanos de una persona en razón de juzgarlo sobre delitos de derechos humanos. Eso es una paradoja que no tiene razón de ser. Pero lamentablemente el Poder Judicial ha avalado esta situación. Cada uno de los ministros en visita que han investigado causas de derechos humanos en contra de uniformados ha respaldado quitarles el derecho a estos uniformados de contar con un abogado cuando ellos declaran. Incluso es más, los tratados internacionales que tratan los derechos civiles, políticos y los derechos humanos de las personas investigadas penalmente también reconocen el derecho a que cualquier persona investigada penalmente pueda contar con un abogado desde el inicio de la persecución penal. Por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos prescribe que efectivamente una persona pueda contar con un letrado desde el inicio de la investigación. Por ejemplo, el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también
manifiesta como un derecho irrenunciable a contar con un abogado defensor en un procedimiento penal para una persona investigada. Incluso el Convenio Europeo de Derechos Humanos, también en su artículo 6, señala exactamente la misma norma o derecho irrenunciable de tener un abogado que lo asista desde siempre a una persona investigada penalmente. O incluso el artículo 7 de la Carta Africana de Derechos Humanos también reconoce el derecho a que cualquier persona que haya sido investigada o que sea investigada penalmente cuente con un abogado desde un inicio de la investigación penal. Es decir, en África, en Europa, en Estados Unidos, en América y en todos lados se reconoce este derecho. Pero en Chile no funciona de esa manera. Nuestro país no respeta este derecho tan fundamental a los funcionarios o miembros en retiro de las Fuerzas Armadas en causa de derechos humanos. Ratificado por el Poder Judicial, avalado por las distintas ilustrísimas cortes de apelaciones de todo Chile y finalmente con conocimiento de la excelentísima Corte Suprema, que ha ratificado, validado, apoyado, respaldado, como usted quiere llamarlo, cada uno de los fallos que se han dictado desde el año 1995 hasta la fecha respecto a militares en causas de derechos humanos. Esta injusticia, esta forma de juzgar a los uniformados, es algo que quiero dejar constancia, es algo que tiene que cambiar y es algo que nosotros tenemos que repreguntarnos. ¿Es justo que los militares tengan un trato diferente cuando se les juzga en materia penal de derechos humanos? ¿Es justo que el resto de las personas tenga más derechos que ellos, a pesar de ser investigados por delitos de la misma especie? ¿Es justo que tratemos de esa manera a nuestros uniformados en retiro? Yo creo que no. Pero lógicamente estoy abierto a escuchar sus opiniones. Escríbanos, contáctenos, mándennos su opinión o díganos su experiencia al respecto. Hoy día, la justicia en materia de derechos humanos respecto a nuestros uniformados está en la mira.